Bien, buenas tardes, alumnos. Bueno, eh, vamos a continuar con la materia de energía hidráulica. Habíamos estado analizando una serie de cuestiones a tener en cuenta, que eran las obras más importantes y un poco también de aquellas cosas que hacen falta construir para poder aprovechar esta energía hidráulica. Cuando yo les digo de que en general para transportar el agua desde la posición, primero principal, yo necesito, y esto lo tenemos que pensar ni bien vemos un curso de agua, que hay un punto donde la saco al agua del curso, la llevo de alguna manera, no importa cómo, hasta otro lugar en donde la turbino. Y ese lugar donde yo la turbino, por lo general, tiene que estar devolviendo el agua al curso de donde la saqué. Si se trata de un aprovechamiento de estas características. En un arroyo, un río, que yo le saco una parte de la proporcionalidad a la cantidad de agua que dispongo, saco una parte. Lo que necesito, por ahí me sobra el volumen de agua que maneja ese curso, no necesito hacer una inversión tan grande o puedo llegar a hacerlas por partes, qué sé yo. Lo puedo plantear de mil formas. No hay una forma para plantear un tema de esto. Pero bueno, suponiendo que yo voy a sacar una parte del agua, tengo que ver, seguir el curso y ver en realidad dónde puede haber un buen salto de agua, como para decir, che, esta zona hay una muy buena pendiente y valdría la pena analizar dónde capto, cómo llego hasta el punto donde me conviene tener una bajada violenta para no gastar tanto en tubería y tener la energía a pie de máquina, en lo que vendría a ser la casa de máquina. Eso es más o menos lo que tenemos que pergeñar en nuestro cerebro. O la llevo en tubería, o dónde me conviene captarla, dónde me conviene devolverla con la casa de máquina al costado. Ahí necesito un lugarcito al costado, seguro que no se lo vaya a llevar el río, como para hacer la casa de máquina y un pequeño canalcito de devolución o de restitución, como se llama. Por ejemplo, canal de restitución. ¿Qué tiene de raro? Es un canal como cualquier otro, puede ser de tierra común, puede ser de trapecial, puede ser de material rectangular, puede ser de madera en cuanto al material de los laterales, puede ser de hormigón armado, de hormigón simple, de placas de hormigón simple, puede ser de lo que a ustedes se les ocurra. Mientras cumpla la función, no se desarme ni me ponga en jaque la máquina que va a turbinar esa agua que pasa por ahí, está todo bien. Bueno, esas son las cosas que yo les pido que vayan pensando. Ustedes ven un curso de agua y ya tienen que estar imaginándose. La fórmula es donde la potencia proporcional al caudal y a la altura, QH. Una constante para que tengamos una relación, bueno, 8QH, en donde la aceleración de la gravedad es 9,81 y se bajó a 8 por los rendimientos de todas las partes mecánicas, eléctricas del generador. Entonces, la energía real disponible, hay una energía que se va a perder, no toda se transforma. Entonces, de ese 9,81 QH, que nos daría la fórmula, en realidad podemos poner 8 porque, bueno, se ha perdido una parte de la energía disponible. Por eso es 8QH. Q es metros por segundo, H es metros, punto. Así yo ya sé cuál es la potencia que puedo instalar en un determinado aprovechamiento hidroeléctrico. 8QH. Si el Q no me cambia en la unidad, en metros cúbicos por segundo, y la altura H en metros, obviamente vinculado con el caudal. Si pongo pie cúbico por segundo, la altura no la pongamos en metros, tendría que ser pie, pero tampoco 8 sería el coeficiente. Entonces, no me cambien ninguna unidad, estamos trabajando en el sistema internacional, el caudal se mide en metros cúbicos por segundo y la altura o medidas, en este caso H vertical o horizontal, se mide en metros. Entonces, las unidades son metros cúbicos por segundo para el caudal y metros para la altura disponible. Entonces, con esa fórmula yo voy caminando, voy viendo las pendientes. Cuanto más rápido baje el canal, río, lo que sea,
más corto va a ser el trayecto para llevar el agua al punto donde voy a sacar esa energía potencial y cinética disponible en el agua. Porque en realidad hay tres energías disponibles en el agua. Una es la de presión, presión a la entrada, presión a la salida. Como nosotros consideramos que la máquina está a presión atmosférica a la salida y toda la cañería open stock está a presión atmosférica a la entrada, se anulan y no vale la pena ni siquiera tenerlo en cuenta. Ahora, si hubiera otra presión a la salida de la turbomáquina o la cañería estuviera muy arriba, donde valdría la pena tomar la diferencia de presión esa atmosférica, bueno, es otra historia. Pero generalmente no existe esa diferencia. Entonces, P final, la presión a la salida de la máquina, menos la presión a la entrada es cero. Por lo tanto, lo único que tenemos de energía es la componente de energía potencial, dada por el ρGH, o ρGZ2 menos Z1, más lo que vendría a ser un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, o la diferencia de velocidades. La velocidad con que sale el agua después de la turbomáquina y la velocidad con que entra el agua a la turbomáquina. ¿Sí? Entonces, esas son las dos componentes. Hay una componente que es la presión de la energía potencial y la otra componente es la velocidad del agua. Si mi máquina, el agua le entró con una velocidad y le sale con una velocidad menor, significa que parte de esa velocidad se transformó en energía mecánica. Y esa es la componente de la potencia cuando yo hablo de energía mecánica. Simplemente esa es la historia. Si baja la velocidad al final de la máquina del agua, es porque parte de esa energía cinética se transformó en energía mecánica en el eje de la turbomáquina hidráulica. Bueno, hablando un poco de todo eso, hagamos el recuerdo de lo que vimos. Estamos viendo un poquito salteada la cuestión de lo que es un aprovechamiento hidroeléctrico para ir viendo posteriormente estas cuestiones puntualmente, para que no sea tan aburrida la parte esta de las ecuaciones de continuidad, los fluidos en movimiento y todo eso, que no nos va diciendo mucho, pero como vimos y como estamos viendo, mucha de esa información la tenemos que tener clara para poder comprender los fenómenos físicos que ocurren con motivo de la aplicación y del aprovechamiento de la energía hidráulica. Bien, habíamos hablado de la ecuación de continuidad en la clase pasada, ahí quedamos. Habíamos hablado que una pequeña variación de masa, ρ por su pequeña variación de volumen, habíamos igualado las ecuaciones 9 y 10 para dos secciones distintas de un caño, secciones distintas porque en realidad lo que varía es la sección. Y habíamos llegado a la conclusión de que la ecuación de continuidad decía que la sección por la velocidad 1 es igual a la sección por la velocidad 2. En definitiva, habíamos visto además que sección por velocidad era definición de gasto o de caudal. Gasto o caudal hidráulico. ¿Sí? Bien, entonces habíamos llegado a esa conclusión de que la ecuación de continuidad lo que nos estaba diciendo es que si no se crea masa o no se pierde masa, la relación que hay, el producto del área por la velocidad en cualquier sección se debe mantener constante a lo largo de toda la cañería. Eso es lo que nos dice la ecuación de continuidad. Nos dice, en definitiva, no hay forma de que aparezca o desaparezca masa dentro de un caño. Si no está roto, obviamente, o tiene incorporación de otro caño por otro lado. Estamos hablando de un caño, con distintas secciones. En todas las secciones, esto nos está diciendo que, bueno, si yo tengo una velocidad de 1 metro por segundo, un área de 10 metros cuadrados en A, en B, ¿cómo va a ser la cosa? Si la sección es de 1 metro, de medio metro cuadrado, obviamente va a tener que aumentar la velocidad, algo va a tener que aumentar para que ese producto original se mantenga constante. ¿Me entiende? Entonces se despeja, si yo sé el área, cuál es la velocidad de la sección 2, y obviamente es mayor, porque la sección 2 es más finita, en el dibujo se ve. La sección en A del caño, de la tubería esa hipotética del dibujito, es más grande que la sección en B. Entonces, obviamente, la velocidad en A va a ser menor que la velocidad en B, porque en B, para mantener esa relación producto-velocidad-área,
tendría que ser mayor la velocidad en B porque es menor el área. ¿Mm? Y eso es lo que ideológicamente nosotros tenemos que entender. En la continuidad de una cañería, lo que nosotros tenemos es que la cantidad de masa que pasa a través de esa cañería no varía, ¿sí? Lo que varía tal vez es la velocidad, o sea, la cantidad que pasa en la unidad de tiempo. Pero tiene que pasar finalmente la misma cantidad de masa. Tengo un caño muy grande, pasa despacito el agua, perfecto, una velocidad pequeña, sección grande. Pero si después tengo una sección chiquita, ¿qué va a pasar? Para que haya continuidad, la velocidad con la que pase el fluido por ahí va a tener que ser grande, para que el producto velocidad-sección se mantenga constante, ¿sí? Y más si acabamos de decir que nada es mucho menor la velocidad, obviamente, y en vez tiene que ser mayor. ¿Por qué? Porque la relación entre velocidad y áreas es inversa. A mayor área, menor velocidad, a menor área, mayor velocidad. ¿Estamos? Esa es la ecuación de continuidad, eso es lo que nos dice. Por otra parte, nos dice que el caudal se expresa según la ecuación 12 como el producto de la sección por la velocidad que atraviesa esa sección de líquido o de fluido. Por otra parte, no es solamente la única definición, porque la definición, si multiplicamos área por volumen, ¿qué nos queda? Metros cúbicos por segundo, porque es metro cuadrado por metro sobre segundo. Entonces, metro cúbico metro cuadrado por metro es metro cúbico. Sobre segundo es metro cúbico sobre segundo. Implica que el caudal también, por definición, es el volumen de fluido que pasa en la unidad de tiempo. Simple. Eso es caudal. Y me permite correlacionar la velocidad y el tiempo con el área o sección por la que atraviesa el agua y el volumen que atraviesa. Pues yo igualo 12 y 13, tengo una relación entre área, velocidad, volumen y tiempo. ¿Sí? Bien. Acá dice aplicación, los invitamos a practicar este procedimiento para evaluar el caudal de agua que sale en un grifo en la cocina de su casa. Este está bueno. Dijimos en la clase pasada ayer, pero no de hidráulica, sino de prácticas profesionalizantes, que era necesario saber cuál era el consumo de agua que nosotros íbamos a necesitar. Dijimos en un punto, yo quiero saber cuánta agua tengo que dejar pasar hasta que salga caliente porque la cañería no está forrada, ¿se acuerdan? Y yo les decía, bueno, serán 10, o serán 20, o serán 15 litros de agua hasta que aparezca temperatura en el agua. Y esa agua se perdió del termotanque solar porque se gastó en calentar la pared y cañería conjunta, porque está pegado el caño a la pared, y la pared está fría, ¿sí? Bueno, también esto es lo que habría que hacer. Fíjense, lo invitamos a practicar este procedimiento para evaluar el caudal de agua que sale del grifo, canilla, entiéndase grifo, de la canilla de la cocina de su casa o de cualquier parte de la casa. Compara el resultado que obtenga con el valor de 0,13 litros por segundo, que se toma como referencia para un caudal adecuado en una canilla de una vivienda familiar. Si no es exactamente eso, depende de la presión en la calle. Y depende de la presión en el tanque, de última, porque yo tengo un tanque a 6 metros y bueno, gamma por H es la presión, probablemente la velocidad tenga una correlación con la presión esa. Bueno, dice, a partir de estos datos usted podría proceder a estimar la cantidad de litros de agua que consume una familia por día. Le ayudará a tomar como valor práctico de referencia un consumo de una canilla y media abierta, es decir, aproximadamente 0,20 litros por día por familia. Perdón, 0 litros por segundo, ¿sí? El consumo de una familia. Por último, notamos que la ecuación de continuidad tiene validez aun cuando un fluido se mueve sin estar contenido en un conducto. Lo que yo dije, la parte de canal, también, si ahí no hay desaparición del fluido agua en este caso, no puede variar. O sea, se debe de mantener el cumplimiento de la ecuación de continuidad. Para comprender esto podemos observar la forma de un chorro de agua que sale de una canilla. A medida que cae, el agua se acelera por la acción de la fuerza gravitatoria y por tanto su velocidad va aumentando conforme esto sucede. La continuidad explica la observación de que el chorro vaya reduciendo su sección transversal.
Exacto. ¿Qué pasa? Al aumentar la velocidad tiene que disminuir la sección para mantener la continuidad de la masa. Pero hay un fenómeno. Cuando yo estoy largando poca agua por la canilla, se empiezan a separar, se separa el agua. Bueno, ahí ya la velocidad de caída en cierto punto hace que el agua se acelere tanto que ya no hay continuidad, se separan pedazos, cachos de agua, como quien diría, se separan. ¿Por qué? Porque ya no hay continuidad, la velocidad es tan grande y la masa es tan poquita, la que está cayendo prácticamente, que se separan. Y son esas gotitas o chorritos tipo gotas que estamos viendo, que ya no es uniforme, porque no hay mucha cantidad de agua y al acelerarse ya se empiezan a separar las pequeñas partes de agua que tiene ese chorrito. Esa también es la explicación de un fenómeno por qué cuando yo tengo una canilla semiabierta, el chorro es constante hasta la base de la bacha, que son 30 centímetros, 40 centímetros, pero si la voy cerrando, llega un punto en que medio se empieza a separar en la parte de abajo el chorrito, porque hay poca cantidad de agua, se acelera, lo que normalmente se acelera por la gravedad, pero ya no puede mantenerse el hilo, el chorrito de agua cada vez más finito hasta que llega hasta el piso de la bacha. Luego de eso, ¿qué es lo que tenemos? Queremos saber en qué consiste el principio de Bernoulli. Para estudiar la fenomenología del movimiento de los fluidos, también podemos recurrir al principio de conservación de energía. En el ámbito de aplicación de este principio, el ámbito de aplicación de este principio, el de Bernoulli, es de los fluidos ideales. O sea, no tiene viscosidad. Es decir, los fluidos sin viscosidad e incompresibles, que no se pueden comprimir y no tienen viscosidad. ¿Por qué? Porque, bueno, el agua prácticamente no tiene, en la teoría tiene viscosidad, pero es muy poca. Y es muy poco compresible el agua. Por eso lo asimilamos a un fluido ideal. Sabemos que para mover un cuerpo de un lugar a otro, tenemos que realizar un trabajo. Lo habíamos visto en la física eso. Trabajo es igual a fuerza por distancia. Si yo empujo una caja a 10 metros, que pesa 10 kilos, el trabajo realizado es 10 por 10, 100 kilogramos. Porque el trabajo, la energía que necesité hacer para correr esa caja fue el peso por la distancia. O sea, la fuerza ejercida de 10 kilos, no el peso, la fuerza de 10 kilos para correrla 10 metros. Entonces el trabajo realizado con la fuerza de 10 kilos fue de 100 kilogramos. Bueno, ese trabajo. Y también ocurre en el caso del agua que para que se mueva de un punto al otro hay que hacer alguna clase de trabajo, porque hay que aplicarle fuerza para que se mueva el agua dentro de un conducto, si no, no se mueve. Y en los canales también, pero ¿quién es el que aplica la fuerza en los canales, básicamente? Es la gravedad, el que aplica la fuerza sobre cada partícula de agua, que tiene su peso, tiene una componente vertical, pero el canal tiene una pendiente, ¿sí? Tiene una pendiente, entonces hay una componente en el sentido del plano horizontal, perdón, del plano inclinado, es como plano inclinado. No se nota, es muy bajita la pendiente, pero todo el agua tiende a irse hacia abajo. Entonces, como que todo el agua, cada partícula tiene una componente de la fuerza en el sentido de la pendiente del canal. Entonces, se mueve. Si no, se quedaría quieta, porque no habría una componente del peso en la dirección del desplazamiento del fondo del canal. Al ser el canal tener un fondo que no es horizontal, ya hay una componente de cada partícula, el peso es vertical, tiene una componente en el sentido de desplazamiento del fondo del canal. Entonces el agua va a tender a salir. ¿Sí? Es un plano inclinado, pequeña la inclinación, no son 30 grados. ¿Cuánto será? Y será 2 grados, 3, depende de la pendiente del canal y depende de la rugosidad de sus paredes y la cantidad de agua que mueva. Cuanto más agua, menos cantidad de pendiente necesito, porque se va a mover. Por supuesto que si yo la necesito transportar más rápido, más pendiente le tengo que dar al canal. Y se me complica más el transporte. Hay una relación entre el caudal de un canal económico y la pendiente del mismo. Yo quiero un caudal grande, ¿sí? Voy a tener que tener una buena pendiente y una buena sección de canal. Está todo vinculado, todo está vinculado. Pero bueno, veamos esto.
¿Qué dice el principio de Bernoulli? Lo mismo ocurre cuando tenemos que transportar una cierta masa de fluido por un conducto. En ausencia de rozamiento, no hay fricción, no hay nada de desgaste de energía causado por el rozamiento, este trabajo incrementará la energía mecánica de la masa del fluido. La energía mecánica, E sub m o m, es la suma de la energía cinética y la energía potencial. Muy interesante definición. Esto lo tenemos que tener en la cabeza. La energía mecánica del fluido es igual a la suma de la energía cinética y la potencial, o la potencial más la cinética. Las dos, suman las dos. La potencial dada por la posición relativa de el bloque de agua en una sección con respecto a la otra. Esta está más arriba, Z más grande. Entonces el delta de Z nos dice que ya hay una energía potencial que actúa sobre la masa de arriba, dándole impulso para ir por la sección de la masa de abajo. Entonces ahí hay una energía potencial disponible. Por el otro lado, la velocidad con que el agua va fluyendo paralelo al fondo de ese canal es energía cinética. Bien, entonces la energía mecánica disponible en un canal o disponible en una cañería, sea como sea, cualquiera de las dos, la energía mecánica es la suma de la energía potencial más la cinética. Después habíamos hablado de una diferencia de presiones inicial y final. Bueno, habíamos dicho que es despreciable porque estamos todos en contacto con la atmósfera y no hay grandes diferencias como para decir, che, varía la presión atmosférica. Una está arriba a la punta del Everest y el otro está acá abajo. No, eso es una locura. 4.000, 6.000 metros de altura en una cañería es mucho. Estamos hablando de acá valores pequeños, 60 metros, 100 metros, 200 metros, no 6.000 metros. Entonces acá la presión dada por la diferencia de la presión atmosférica es despreciable. Es complicarse meter eso en la ecuación. Entonces lo único que tenemos es la energía cinética y la energía potencial. Por el principio de conservación, el trabajo realizado para desplazar al fluido se invierte en incrementar la energía mecánica. El principio de conservación indica que el trabajo realizado para desplazar al fluido se invierte en incrementar la energía mecánica. Bien. Entonces, trabajo es igual a variación de energía mecánica. No seguiremos todos los pasos necesarios para llegar a la ecuación de Bernoulli, solo mostramos el resultado que surge de reordenar los términos de la ecuación 14. La componente de la energía potencial, fíjense en el ρGH. La energía potencial ρGH. Entonces tenemos ρGH en la sección 1 y ρGH en la sección 2. Y después la parte de la energía cinética es un medio de ρV al cuadrado. ¿Sí? Si acomodaríamos esto de un solo lado, tendríamos presión 1, presión 2 menos presión 1 más ρG por H2 menos H1 más un medio de ρ por paréntesis B2 al cuadrado menos B1 al cuadrado. ¿Sí? Entonces esa es la ecuación de Bernoulli, el principio de Bernoulli. La energía mecánica disponible en un fluido dentro de una cañería o dentro de un canal está compuesta por estos términos. La energía devenida de la presión en general que actúa sobre todo el paquete del agua, sobre el agua, que actúa sobre el agua. La presión que actúa sobre el agua, la diferencia de presión según las secciones donde yo estudie. En el caso de la presión atmosférica de un canal es despreciable. En el caso de una cañería que tiene 100 metros de altura, es despreciable la variación de la presión atmosférica. Igual, si ustedes tienen alguna duda, fíjense la fórmula de cómo varía la presión atmosférica en función de la altura que hemos visto en energía eólica. ¿Sí? Ahí yo les di una formulita. Si yo tomo 200 metros, ¿cuál es la variación? Prácticamente nada. Está bien, puede ser importante para lo que es un aerogenerador, pero en este caso quizás es complicar el cálculo al vicio. Teniendo en cuenta que por ahí los factores de análisis, las hipótesis que hacemos sobre la rugosidad de las paredes y todas esas cosas son aproximadas. Bien, entonces esa ecuación nos sirve a nosotros para determinar qué pasa con la energía en un canal, qué pasa con la energía en una cañería, en un ducto, o en el penstock, o en la cañería de aducción, o
en el canal de restitución de la turbomáquina al río, o donde sea que haya movimiento de agua. ¿Sí? Bien. Más abajo, en la ecuación 17, ¿qué es? Y bueno, es la general. Dice, presión más la componente de energía cinética, más la componente de energía potencial, se mantiene constante a lo largo de todo el tubo o el canal. Esa es cierta, totalmente cierta, como dijimos, considerando al agua como un fluido ideal, que es incompresible y que, a ver, ¿cuál era la otra hipótesis? La incompresibilidad y la viscosidad, la falta de viscosidad. No tiene viscosidad, fluido sin viscosidad. Eso sí es cierto, ahí es cierto. Lo que no es cierto en un fluido real. El agua tampoco se comporta como un fluido real. Tiene cierta viscosidad y tiene cierta compresibilidad. Muy baja la compresibilidad, tontamente considerable, pero sí la viscosidad. Y la viscosidad es la causante de las pérdidas de carga. Y ahí ya vamos a entrar en lo que sigue después de toda esta historia. Pueden estudiar y analizar toda esta historia. Hay un ejemplo de aplicación. El uso de la ecuación de Bernoulli se registra en un recipiente que se descarga a través de un orificio. Con la ecuación podemos averiguar la velocidad de salida del líquido por el orificio lateral, midiendo solo la altura h de la columna en el tanque respecto a la posición del orificio. ¿Sí? Los puntos 1 y 2, a las alturas H1 igual a H y H2 igual a 0, son los dos puntos a considerar para aplicar la ecuación 17. En ambos puntos, las presiones exteriores, P1 y P2, presión atmosférica es la misma. Entonces, presión 1 y presión 2 igual a presión atmosférica se anulan en la ecuación. La ecuación de continuidad exige que A por B1 sea igual a A por B2. Si el área A1 del tanque es mucho mayor que A2, del orificio, el cambio de nivel del tanque será poco apreciable. Por lo tanto, podemos aproximar la velocidad 1 arriba de la superficie hacia abajo, el movimiento de bajar el nivel de 1 del tanque, lo podemos considerar como que es 0. No baja en la teoría. Baja. Pero como es tan grande, tan inmenso, es más o menos como la de un dique. Cuando yo largo el agua por la turbomáquina, no se ve cómo baja. ¿Cuál es la velocidad? 1 centímetro cada 3 días o cada 8 horas. Prácticamente podemos decir que, comparativamente hablando, las velocidades en la superficie del agua es prácticamente nula con respecto a la velocidad con que sale de la turbomáquina o del agujero, en este caso del agujero. ¿Sí? Bien. Entonces esas son todas las hipótesis y las consideraciones, las simplificaciones que toma para llegar a la ecuación de la velocidad de salida del agua en un orificio. Esa es la formulita, el 18. Plantea la ecuación, ¿sí?, donde ρGH es igual a un medio de ρ por B2 al cuadrado. ¿Por qué? Porque B1 dijimos que era 0, H1 menos H2 es H, y las presiones se igualaban, se anulaban, eran iguales de un lado del signo igual, del otro lado suman las dos, se restan y se anulan. Listo. Entonces, despejo de ahí la velocidad 2 como la raíz cuadrada de 2GH mayúscula. Bien, esa es la ecuación que es conocida como la ecuación de Torricelli. El que llegó a esa conclusión no fue Bernoulli, fue Torricelli, que dijo, che, ¿qué pasa si yo pongo estas condiciones de borde y puedo sacar de esta ecuación que hizo el ñato Bernoulli, puedo sacar aproximadamente cuál es la velocidad de salida de un orificio en un estanque grande? Y no le erró. Ahora, si es un vaso de agua y la superficie de uno, la sección en uno es parecida a la sección 2, y bueno, ahí andamos medio con problemas para hacer esas hipótesis. Bien. Pero bueno, es un caso especial de la hidroestática. Acá ya estamos entrando un poco en lo que vendría a ser la hidrodinámica, pero no estamos considerando las cosas reales. Al considerar un fluido ideal estamos pijoteando, diciendo, ay, se comporta como yo quiero, es perfecto para poder anular todo rápido y hacer deducciones matemáticas sencillas y no fórmulas interminables. Bien, hasta ahí estamos. Es como si fuera una parte estática, pero ya entramos en la dinámica, ya estamos viendo cómo se mueven los fluidos, cómo puedo determinar la velocidad con que sale, bla, 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 todo lo demás.
Bueno, como consecuencia de eso, ¿qué nos queda por ver? Nos queda por entrar en lo que es el comportamiento real del agua, que es un fluido en particular, podemos estudiar otro fluido, pero en este caso nosotros, ¿qué nos interesa? Estamos hablando de energía hidráulica, nos interesa el agua. Por lo tanto, el resto de los fluidos ya no me interesa. No hablo de fluido, hablo de agua a partir de ahora, porque considero el fluido que estudio el agua. Se acabó. Entonces empiezo con un tema interesante. ¿Qué pasa? ¿Por qué aparece la pérdida de carga? ¿Qué es la pérdida de carga? En definitiva, la pregunta que nos estaríamos haciendo es, profe, hasta acá llegamos bien, pero cuando yo tengo una manguera que es muy larga, en la punta no tengo presión. Una manguera media, que tiene 50 metros y ya no tengo presión en la punta, sale apenas el agua, ¿viste? ¿Cómo es el asunto, profe? ¿No tenía presión acaso al principio? Sí, yo pongo un chicotito de manguera a la salida de la canilla y sale con fuerza. Pero a los 100 metros de la manguera ya no tengo fuerza. ¿Cómo es eso? ¿Cómo te explico? Y ahí es donde entra el tema de las pérdidas de carga. Ya es donde nosotros tenemos que entender de que los fluidos no se comportan como fluidos ideales. O sea, hay algo que está jugando y está terciando interesantemente y nos está cambiando el entendimiento de las cosas. No es tan simple. Bueno, veamos cómo se puede estudiar esto, porque pueden haber fórmulas interminables, series de Fourier, y etcétera, etcétera, que no vienen al caso. La hidráulica es muy práctica. En realidad la ingeniería es complicada en la parte matemática y física del básico, pero cuando entramos en esto nos damos cuenta que esto es dentro de todo muy simple, muy sencillo, y se obvian todas las cuestiones muy complicadas para el estudio de análisis teórico. Fíjense una cosa, la ecuación de Bernoulli no es aplicable a un fluido viscoso. La suma de la ecuación 17 deja de ser constante. ¿Por qué deja de ser constante? Fíjense. Porque estoy diciendo yo que el agua, si yo desenchufo la manguera y veo cómo sale el agua, sale con mucha fuerza acá, y si enchufo la manguera a los 100 metros, sale con muy poca fuerza. ¿Sí? Ahí estoy viendo un fenómeno, hay pérdida de carga, no hay presión, hay una carga al principio importante que no es la misma al final, y que es mucho menos la carga que dispongo al final de la manguera. Entonces, entre el principio y el final es evidente que hay una pérdida de carga hidráulica. No digo hidráulica siempre porque se supone. Entonces, cuando yo digo a lo largo de una tubería hay una pérdida de carga, me estoy refiriendo a esa presión y energía que se va perdiendo de alguna manera. Ahora, ¿yo qué tengo que hacer? Nosotros, nuestra responsabilidad es entender eso y ver de dónde sale esa pérdida de energía y cuánto nos puede afectar nuestro emprendimiento, porque si tengo que poner una cañería, tengo que buscar que no me genere tanta pérdida de carga. No hay cañería que no genere pérdida de carga. Puede ser una cañería muy grande, pero es carísima, no tiene sentido. Si yo voy a pasar, qué sé yo, 20 metros cúbicos, en realidad no es una cañería, es un tanque alargado entre la cámara de carga y el pendorchito que entra a la máquina, ¿no? Ahí se va a achicar, se va a acogotar, porque no necesito que entre tanto. Va a bajar despacito el agua por toda la cañería, el fluido va a ser prácticamente laminar, no va a haber turbulencia, porque baja despacito el agua, y se van a dar cuenta ustedes que ahí no puede haber pérdida de carga, porque tengo 2 o 3 veces el diámetro que yo necesito. La velocidad de pasaje de agua a través de esa cañería es 0,05 metros por segundo. ¿Qué pérdida debe tener? Nada. Si está pasando a casi cero velocidad relativa. Entonces no hay pérdida de carga. Pero si yo tengo una cañería estudiada, analizada, que genera un poquito de pérdida de carga, pero es chiquita, no es tan grande, ¿sí? Yo me estoy ahorrando plata. Y eso es lo que importa desde el punto de vista hidráulico. Definir una sección que sea lo suficientemente grande para que no sea cara y lo suficientemente chica para que no me haga perder parte de la energía potencial que yo tengo en la cámara de carga. ¿Sí? ¿Nos estamos entendiendo? Bueno. Entonces, la ecuación 17 que tenemos ahí ya no es constante. Ya no. Ya no. Esa suma de 3 términos puede ser igual a un valor que va variando, va disminuyendo. Por lo general se va perdiendo energía. Entonces, como eso suma la energía, va bajando. Ese valor va cayendo. Bien.
El trabajo por unidad de volumen que hay que suministrar para mantener la suma de los tres términos de la ecuación 17 constante se denomina pérdida de carga del sistema. La ecuación 16 aplica a dos puntos cualquiera de fluido, que aplicada a dos puntos cualquiera de fluido deja de tener validez y debe modificarse según la siguiente ecuación. En la sección 1, presión 1 medio rho V1 al cuadrado más rho GH1 es igual a presión 2 más 1 medio rho V2 al cuadrado más rho GH2 más delta P. En la sección 2 hay una variación de presión para poder igualar con la sección 1. ¿Por qué? Porque acá ya tengo una presión menor, una velocidad 2 menor, un H2 menor. Si sumo los tres términos es menor que lo anterior, que está del otro lado del igual. Entonces tiene que haber un número por ahí que representa algo. ¿Y qué significa ese número que representa algo? Y eso justamente es la cantidad de energía que voló por algún lado, que se perdió. Y eso representa ese delta P de la ecuación 19, nos está mostrando que el término 2 es menor y por lo tanto para igualar y mantener la ecuación de continuidad real escrita y que compruebe, tiene que haber un pedazo de energía que, bueno, no preguntemos dónde está, pero ya no está en la sección 2. Eso ya lo sé, no lo tengo disponible. Simplemente desde el análisis de trabajo energético en la cañería o en el canal, hay una energía que se perdió y esa la pongo ahí para que se mantenga igualado los dos términos. Y para que vean ustedes que ya hubo una pérdida de energía en algún punto. Ahí dice donde delta P es la pérdida de carga. Sí, no, es una variación de la energía, que en este caso es como una presión, pero ahí ya se perdió energía, por eso tengo que poner un número para que las dos sean iguales. En la sección 2 estoy diciendo hay menor energía que en la sección 1, y es lógico, pues ya pasó el agua y generó pérdidas. Y eso es lo que me demuestra Bernoulli, que si hay algo que se opone al movimiento del agua dentro de una cañería o en un canal, es obvio porque hay alguna pérdida, pero no de agua. No es que se pierde el agua, se pierde la energía que contiene el agua. ¿Estamos? Es la energía. ¿Por qué? Al no perderse el agua ni incorporarse más agua y yo saber que hay una pérdida de energía del agua, es obvio que la continuidad se da. Se va a seguir dando la continuidad porque no entra agua ni sale agua. Entonces tiene que cumplirse en todas las secciones. Para que se cumpla, le tengo que poner un término. Y cuanto más abajo sea más agua abajo sea del trayecto de la cañería o del canal, más grande va a ser esa pérdida de carga delta P. Para que siga cumpliendo que la masa en todas las secciones no varía, ni se crea, ni se desaparece. Entonces, por un lado, la ecuación de continuidad se va a seguir cumpliendo. Por eso escribimos la 19, la ecuación 19. Porque del término 1 a la sección 1, sea cual fuere, es mayor que en una sección aguas abajo 2. Y en el medio hay una pérdida. Y esa pérdida tengo que poner el valorcito para que se siga manteniendo el valor del otro lado de la ecuación, porque si no habría desaparición de masa o aparición de masa. En este caso habría desaparición de masa si no estuviera el delta P. Decir, che, la sección 2 es menor. Entonces no se cumple la igualdad. ¿Y por qué no se cumple? ¿Y por qué hubo pérdida de masa? No, porque hubo pérdida de energía. Entonces tengo que poner el término de la energía que se perdió. Bien, si el tramo de la cañería entre los puntos 1 y 2 está al mismo nivel, H1 y H2, y si las velocidades V1 y es igual a V2, por tanto la pérdida de carga se expresa como la diferencia de presiones entre los dos puntos. Delta P es P1 menos P2. Y representa la caída de presión en el conducto por efecto del rozamiento del fluido. Es otra forma de ver la pérdida de carga. ¿Sí? Si el tubo es recto, puede considerarse la caída de presión, que es proporcional a su largo L. Se suele definir como gradiente de pérdida de carga de presión, AG igual a delta P sobre delta L. Bueno, no tiene mucha importancia este tema. No lo considero muy importante. ¿Por qué? Porque no me ayuda en nada cuando llegamos a la aplicación de la fórmula de cálculo de pérdida de carga en cañería y cálculo de pérdida de carga en canales. De todos modos, no significa eso de que no esté formando parte del análisis, porque para otros estudios sí se hace uso del gradiente de pérdida de energía.
En esto no. Después viene ley de Poiseuille. Vimos la ecuación de Bernoulli, que es aplicable en el ámbito, aunque útil y limitado, de los fluidos sin viscosidad, y que las pérdidas de carga aparecen como consecuencia de los efectos del rozamiento interno y externo de los fluidos. ¿Cuál sería el externo de los fluidos? El interno, partículas que chocan entre ellos. Cuando el movimiento del fluido es turbulento, hablamos de turbiedad. Ya no se ve el fondo del agua en un río. Fíjense, en la época de estiaje uno va allá y ve el fondito de las piedritas, porque pasa despacito el agua. Y el movimiento de esa agua es prácticamente laminar, se llama fluido laminar. Movimiento laminar del fluido. ¿Por qué? Porque no se altera la visión a través de eso, porque se mueven en capas, muy despacito en capas. Entonces no hay turbulencia dentro, ¿entienden el término turbulencia? No aparece la turbulencia, entonces podemos ver. Fíjense que los ríos de aguas muy claras y de agua de deshielo se tendría que ver a través del agua, pero no se ve en general. ¿Por qué? Y porque hay una turbulencia tremenda, piedras, entra oxígeno, se mezclan las partículas de agua con las de aire, arma de un desastre, el movimiento es tan caótico que no se ve el fondo, no se puede ver el fondo. ¿Por qué? Porque los rayos visuales se encuentran con partículas de aire, con movimientos de masa de agua en un sentido y en el otro, y no se ve el fondo. Pero eso no significa que el agua sea sucia. Si yo saco el agua de ahí, es transparente probablemente, o semitransparente en la zona de alta montaña. Pero no se ve el fondo porque el fluido es turbulento. Bueno, cuando el fluido es turbulento, ahí está por qué no se lleva todo arrastrando los ríos, porque al hacer fluido turbulento, las piedras que son más grandes ya no se mueven más porque ya no, la turbulencia del agua no es tanta como para moverla, y bueno, entonces empieza a matar la energía que trae el agua, chocando y armando turbulencias entre la masa del agua, las piedras, el fondo y todo lo demás con lo que se encuentra el agua al recorrer los ríos. Entonces también es otro ejemplo de por qué uno dice, che, pasa mucha agua por el río este, ¿y cómo no se lleva todo? Y no se lleva todo porque en realidad el todo ya está, el grueso, ya está sentado y el fino ya se lo llevó hace rato, a través del caudal. ¿Qué pasa en el verano? No, ahí la cosa cambia, el volumen de agua que pasa es muchísimo mayor. Al ser muchísimo mayor ya me levanta más piedra, más tierra, más arena, más todo, empieza a llenarse de materia en suspensión y le cambia la densidad al agua. Lo que pasa cuando nosotros decimos se vino el volcán, no es nada más y nada menos que el cambio de densidad del agua al llenarse de barro y piedra. Ya no es agüita que baja rápido, que te pega el charco de agua y bueno, te moja y te empuja. No, está bajando barro con piedra, ya te pega una piña, es como si te atropellara un auto directamente. ¿Por qué? Porque es toda una densidad tremenda que tiene ese conjunto agua, barro y piedra. Por eso algunos dicen, baja el volcán, como dicen, sí, bueno, es medio brutanga la cosa, pero es como agua. No, no es como agua. Es como una pared de piedra que baja. Y les aseguro que si nos agarra en medio de la cruzada, nos tira el diablo. Y si zafamos, mucho. ¿Por qué? Porque cualquier vehículo que pasa, por el momento en que está descargando una ola de esa de agua, que se rompió algún dique, que se armó con piedra y qué sé yo, y llegó un momento que no lo aguantó más y se desbarrancó toda esa piedra, hace un frente de agua, piedra y barro, que llega hasta donde uno está con un auto, por ejemplo, y si normalmente ese volumen de agua nos mueve el auto, esta nos lleva el auto al diablo. Es como si nos pegan un batazo con la pared. Es como si el auto chocara con la pared. Porque prácticamente la densidad opera ahí como una pared, en función de la velocidad con la que baja ese paquete de agua, piedra y barro. ¿Sí? Bien. Al introducir el concepto de viscosidad, dice, notamos que el movimiento de un fluido puede afectar el movimiento de otra parte. Un fluido en contacto con un plano móvil tiene la misma velocidad que el plano. Esta velocidad va disminuyendo en las capas del fluido más alejadas. Esta estructura de flujo en capas o láminas de fluido se denomina flujo laminar y ocurre generalmente a velocidades pequeñas. A velocidades mayores los efectos viscosos inhabilitan esta estructura laminar.
las trayectorias de fluido son más complicadas y estamos en el denominado flujo turbulento. En el régimen de flujo turbulento o en el régimen turbulento, las pérdidas de cargas mecánicas son mayores que en el régimen laminar. Para demostrar las características más salientes de estos regímenes laminar y turbulento, podemos observar el humo de un saumerio. El humo del saumerio, el humo está formado por los gases de combustión de la madera con que está hecho el saumerio y arrastra pequeñas partículas de madera. Son estas partículas las que dejan el rastro o traza de ascenso del gas. ¿Sí? Jean Poiseuille, un médico fisiólogo francés especialista en el flujo de la sangre por los vasos sanguíneos, desarrolló un modelo que ahora se conoce como la ley de Poiseuille para el caso laminar, que permite calcular el caudal en un conducto recto en función de la diferencia de presión que lo origina. En la ley de Poiseuille, las dimensiones del conducto que intersectan son la longitud y su radio R. También interesa la viscosidad del fluido nu. Poiseuille dedujo que el caudal por el tubo al que se le aplica una diferencia de presión delta P es Q igual a pi radio a la cuarta sobre 8 nu L por delta P, la ecuación 22. Esta ley relaciona la causa, la diferencia de presión, con el efecto que produce el caudal. La constante de proporcionalidad depende de las características del tubo, como sus dimensiones, largo, radio y el fluido a través de la viscosidad nu. El análisis de la ley de Poiseuille indica que el caudal depende de la cuarta potencia del radio, es decir, que para una diferencia de presión alta, en tubos de igual largo y el mismo fluido, el caudal variará mucho dependiendo del radio. Por ejemplo, si se duplica el radio, el caudal aumenta 16 veces. Bien. Esto es lo que yo les decía. Nosotros podemos aumentar el diámetro de una cañería de carga para reducir las pérdidas, pero no tiene mucho sentido porque es caro. Se empieza a encarecer. Entonces la inversión se empieza a ir un poco al diablo de lo que estábamos previsto y del tiempo en que nos iban a devolver la plata a la generación de energía. Entonces tiene que ser el diámetro adecuado, tiene que haber una carga, una pérdida de carga, pero no tiene que ser excesiva. Y la velocidad de flujo a través de ese caño no tiene que ser excesiva. ¿Por qué? Porque si no va a haber un flujo muy turbulento y mucha pérdida de carga. Está vinculada a la velocidad de flujo a través de la cañería, lo podemos decir en esos términos. Y resuelto el tema, porque yo sé el caudal que puedo pasar por la máquina, que mi máquina admite, entonces yo digo, fijo la velocidad en 2 metros por segundo, calculo el área y de ahí saco el diámetro. Y ese es el diámetro que yo necesito. Ahora tengo que ver que a lo largo de toda la caída de esa cañería, cuánta pérdida tengo. Y no le voy a errar en una relación costo-beneficio lógica. Eso es lo importante. Bueno, después acá nombro una aplicación que yo les pido que lo lean para entrar en tema. ¿Sí? Bien. Analogía de la ley de Poiseuille y la ley de Ohm. Bueno, entonces lo dejo para que lo lean. Es muy importante, muy interesante. Si tienen dudas me consultan, pero son analogías que bien vienen para poder entender qué pasa con el agua y qué pasa con la electricidad y entender que se comportan muy similarmente en esos aspectos de semejanza. No estoy hablando que son iguales, nada que ver, pero tienen ciertas semejanzas muy interesantes que nos pueden hacer entender los fenómenos que ocurren en cada caso. Si por ahí nosotros entendemos muy bien la electricidad, bueno, vamos a entender la hidráulica a partir de esos principios. Número de Reynolds. Bueno, muy importante el número de Reynolds porque define un límite entre el flujo de tipo laminar y el flujo de tipo turbulento. Es un número que depende de ciertas características que dependen del fluido, de muchas otras cuestiones, de la densidad y todas esas cosas, de diámetros, velocidades internas de tubo y canales. Bueno, ahí cambia el Reynolds. Es un número que nos da una idea, depende cómo lo planteemos, nos da una idea del límite, dónde está el límite, si estamos en un fluido, en un movimiento laminar, si estamos en un movimiento indefinido, que por ahí es laminar, por ahí es turbulento, o rápidamente. En realidad,
volver al fluido laminar es muy complicado, pero pasar del laminar a turbulento necesita una pequeña perturbación, como ustedes vieron en los humos de un saumerio. Si el humo está tranquilo, nadie mueve nada, está perfecto el laminar, el fluido. Pero si alguien mueve algo del aire, ahí nomás, chao, se acabó el orden, la línea, el orden se acabó. Ahí se degenera y ya es todo turbulento. Bueno, en el agua pasa lo mismo. Si nosotros estamos en el límite entre fluido laminar y turbulento, estamos en el límite, lo molestamos con una, qué sé yo, una imperfección en el borde interno del caño, chao. A partir de ahí se arma el turbulento y no hay forma de pararlo. A menos que bajemos mucho la velocidad, esperemos mucho tiempo que se tranquilice hasta que empiece a haber fluido laminar de vuelta. Fácil pasar de laminar a turbulento, difícil volver de turbulento a laminar. ¿Sí? A una misma velocidad prácticamente imposible, no vuelve más. Puede ser que en algún momento vuelva, pero sería una situación prácticamente, podríamos decir, casual. Bien, bueno, lean el término ese y entiendan un poquito qué significa. Si tienen dudas, me consultan, no tengo ningún problema. El otro tema, que está bueno para que lo veamos, bueno, yo creo que ya sería hora de cortar la teoría, si no se me van a cansar, y entrar, bueno, vamos a intentar entrar, hacemos un pequeño descanso y entramos en lo que vendría a ser las cuestiones generales del diseño de cañerías. Recuerden que nosotros con toda esta historia queríamos llegar a yo poderles enseñar a diseñar cañerías y diseñar canales, que son dos elementos muy importantes dentro del paquete de las obras civiles necesarias para ejecutar un aprovechamiento hidroeléctrico. ¿Por qué? Porque, bueno, ya lo vamos a ver, pero si ustedes no saben diseñar a grosso modo una cañería y un canalcito, medio como que no van a poder determinar prima facie y globalmente si el aprovechamiento que ustedes están estudiando sirve para algo o no. Entonces, si bien es cierto, yo ya les voy a pasar le voy a colgar algo muy, muy, muy bueno que estuve viendo hace un tiempo, no, a ver, ayer, y otros que había visto en YouTube, explicaciones muy, muy interesantes sobre el tema de la energía hidráulica. De todas las que vi, la de ayer me encantó, está muy impecable. Es más o menos lo que yo hablé todo esto. Y también se mete un poquito en lo que yo quiero que ustedes sepan o vean. Así que la clase que viene, yo les pediría que bajemos ese link que yo les voy a poner e intentemos entrar a YouTube y escuchemos esa clase, porque es un video de 1 hora aproximadamente que habla sobre la energía hidroeléctrica o la energía hidráulica como una de las energías importantes renovables. Y lo hace en un planteo muy global, muy bueno, muy explícito, muy fácilmente explicado, por ahí con mejor calidad la explicación que yo, o por ahí con una estructuración mucho mejor a la que yo le puedo dar la explicación según mis apuntes, en función de lo que yo necesito que ustedes aprendan. Entonces, esa dirección la voy a colgar en el aula ¿cómo se llama?, de hidráulica, y bueno, la van a poder ver ustedes, pero estaría bueno si lo podemos ver en conjunto, cosa que no creo. Pero bueno, por lo menos el audio se podría ver, qué sé yo. Y si no, véanlo ustedes y después lo discutimos. ¿Sí? Bueno, hacemos un pequeño descanso, chicos. Tomo asistencia y proseguimos con la clase. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Listo, profe.